Gálatas, el capítulo 5, y vamos a hacer la lectura desde el verso 22. La palabra del Señor dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a continuar hoy con esta parte que empezamos en el versículo 16. Esto forma parte de la, unidad de pensamiento que empieza en el verso 16, donde Pablo dijo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que ya el apóstol Pablo empezó esta sección exhortando a sus lectores y a nosotros a andar en el Espíritu, en contraste con andar conforme a los deseos de la carne. Pablo aquí nos ha introducido a una reflexión y a una exhortación para la vida cristiana creciente en santificación, que debemos desechar las obras de la carne y debemos andar en el Espíritu. Luego Pablo mencionó algunas de las obras que produce el andar conforme a nuestros propios pensamientos o esfuerzos, es decir, andar conforme a la carne. La carne se especializa en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pablo dice que los cristianos somos llamados por el Espíritu a abandonar esto, a desechar esto, porque esto encuentra su raíz en la concupiscencia. Y también Pablo nos dejó ver que este andar en la carne no solamente es algo característico del incrédulo, sino que en ocasiones los creyentes son tentados a producir estas obras malvadas. Por lo tanto, Pablo ya nos ha dicho, y aquí nos va a resaltar, que la manera eficaz a través de la cual el cristiano es capaz de desechar las obras de la carne es que andemos por el Espíritu, que vivamos por el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu, que busquemos la instrucción del Espíritu. Y Pablo aquí nos enseña lo mismo que él enseñó en Efesios en el capítulo 4 y el capítulo 5. Pablo en esa epístola enseña que el verdadero crecimiento en santificación, crecimiento sostenido, duradero, se da no solamente cuando dejamos de hacer las obras de la carne o cuando dejamos de hacer lo malo, sino cuando eso malo que abandonamos lo reemplazamos por la virtud opuesta. Ese es un ejercicio constante del cristiano. Dejamos de hacer lo malo, pero lo reemplazamos por la virtud opuesta, porque si ese vacío que nos deja el abandonar eso malo no lo llenamos con lo bueno, entonces eso malo vendrá nuevamente. Miren lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 22. Él dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esta es una acción constante. Nos estamos
despojando constantemente de ese viejo hombre o más bien de los residuos que nos deja ese viejo hombre, porque ese viejo hombre es crucificado cuando venimos a la fe. Pero Pablo dice, despójense del viejo hombre, pero no solamente eso, vístanse del nuevo hombre. Dejo lo viejo, lo malo, lo carnal y me visto del nuevo hombre, que es que el Espíritu Santo viviendo la vida de Cristo en mí. Y Pablo pone un ejemplo en Efesios 4:25. Él dice, por lo tanto, desechen la mentira. Eso forma parte de las obras de la carne. Pero no solamente dice él, desechen la mentira, sino que reemplacen eso con la virtud opuesta. Y él dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Lo mismo pasa en Gálatas capítulo 5. Pablo nos enseña a no satisfacer los deseos de la carne, pero no solamente esto, sino que vamos a ser aliados del Espíritu para que se produzcan en nosotros las virtudes opuestas a esas obras o a esos vicios de la carne, a los cuales Pablo llama el fruto del Espíritu. Hoy vamos a estar viendo caminos opuestos, el fruto del Espíritu. Ya hemos visto el camino de la carne, hoy vamos a estar viendo el camino del Espíritu. Y nos vamos a concentrar en tres enseñanzas básicas que nos da Pablo aquí. Versículo 22a, ¿cuál es la fuente de este fruto? Versículo 22 al 23a, características del fruto o manifestaciones del fruto. Y versos 23a al 26, consecuencias del fruto. Esto es en lo que nos vamos a concentrar hoy, la fuente, características y consecuencias. Así que empecemos con nuestro primer aspecto, la fuente del fruto. Dice Pablo en el verso 22a, mas el fruto del Espíritu es. Mas el fruto del Espíritu es. Es interesante ver que cuando Pablo va a mencionar la carne, ¿cierto? La concupiscencia, Pablo lo pone y lo presenta como las obras, las acciones que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Lo que nuestra carne y nuestra naturaleza hace, produce, es pecado. Lo que va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando Pablo habla de las virtudes, ya no les llama, no las pone como obras o acciones, sino que las pone como ¿qué? Fruto, mostrándonos ya que ninguno de nosotros puede producir estas virtudes si no es por la gracia de Dios obrando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Es interesante ver que Pablo no le llama los frutos del Espíritu, sino que le llama en singular el fruto, lo cual nos da a entender que todo este conjunto de virtudes viene incorporado en una sola cosa. Eso viene incorporado en la santificación inicial. Ya hemos visto esto en la escuela dominical, en la santificación inicial que se da cuando somos regenerados. El Espíritu Santo implanta en nuestras vidas un nuevo hombre, que es Cristo, en nosotros por el Espíritu. Y ese nuevo hombre empieza a manifestar el fruto como un conjunto. Es decir, que yo no puedo decir, no, es que a mí el Señor me ha dado producir el fruto de la longanimidad, pero el fruto de la bondad, no. No, eso es
imposible. Este fruto viene incorporado. Es un solo fruto con 9 manifestaciones. Y recordemos que la enseñanza de Cristo es esta: el verdadero creyente es reconocido ¿por qué? Por sus frutos. Y esto es lo que Pablo dice aquí. Recordemos lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 7, verso 16 al 20. Él dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. O sea, esto es algo automático. Uno no tiene que convencer al mango que tiene que producir mangos. Y uno no va a sentarse con el árbol y decir: oye, mango, recuerde que no me vayas a dar limones. Ni se te ocurra, yo lo que quiero son mangos. No, o sea, esto es algo automático. La presencia del Espíritu Santo produce en nuestras vidas el fruto que en el caso de este pasaje tiene 9 manifestaciones, pero que son más. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: las características o manifestaciones del fruto. Y Pablo nos menciona 9 manifestaciones o características de ese fruto que se debe producir automáticamente en el cristiano, pero que luego vamos a estar viendo que Pablo también presupone que aunque esto se da automáticamente, cuando el cristiano está en sujeción al Espíritu, se alinea con el Espíritu, usa los medios de gracia que el Espíritu da, entonces este fruto es aún más abundante. Así que vamos a revisar estas 9 manifestaciones, pero insisto, pueden ser más, pero por lo menos revisemos si en nuestras vidas se está dando esas manifestaciones del fruto. El primero es amor. ¿Por qué Pablo pone de primero el amor? Porque de este fruto dependen el resto. O sea, de esta manifestación del fruto dependen el resto de manifestaciones. La Biblia nos dice que esta es la virtud suprema de la vida cristiana. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Cristo. Y no se trata de eso cuando uno dice: es que yo te amo con un amor tan profundo que no se puede ver. No. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahora. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Pablo ya nos enseñó que el que ama ha cumplido toda la ley. Y la Biblia nos dice que el amor de Dios manifestado en nuestras vidas, ágape, es el más elevado y sublime don y manifestación y fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, y que este amor de Dios en nuestras vidas se refiere más a una acción que a una emoción. Oye, hermano, no sabes cuánto te amo, pero no se preocupa por él, no se preocupa por ver si necesita algo. Y cuando necesita algo, lo primero que piensa es: no, pero es que yo no tengo. Pero la Biblia nos dice que el verdadero amor del cielo en nuestras vidas consiste en acciones y no meramente en emociones. Miren lo que dice Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo manifiesta Dios su amor para con nosotros? Únicamente diciéndonos: te amo.
Ahora sí está bien que uno pueda decirlo, no digo que no. Hay esposos que no le dicen nunca a la esposa que la aman, porque ellos presuponen, ella sabe que la amo. No, hay que decirlo, ¿verdad? Pero no es solamente decirlo, sino que Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Cómo? Dice Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor trata de acciones. Acciones. Cristo mismo dijo que el amor más grande es poner la vida por sus amigos. Juan 15, versículo 13. Y esta verdad Juan la aplica a la vida del cristiano diciendo en primera de Juan 3:16, hemos conocido el amor. ¿Cómo? En que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Y luego Juan hace una aplicación. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué reto, ¿no? No habla por mi padre, por mi madre, obvio que sí, pero habla de los hermanos en la fe. Bueno, ese es el amor del que la Biblia trata. Pero es muy fácil que el esposo diga a la esposa, por ti estoy dispuesto a dar mi vida. Pero cuando él llega a la casa cansado y con hambre y a la esposa se le olvidó prepararse la cena, allí no está dispuesto a dar su vida por ella. Y es muy fácil decirle al hermano, es que te amo tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero Juan, conociendo que casi nunca se presenta la ocasión para que uno dé su vida por su hermano, entonces él aclara que este amor cristiano sacrificial empieza por cosas pequeñas de la vida diaria. Y en el verso 17 Juan dice, estamos en primera de Juan 3, en el verso 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una segunda manifestación de este fruto es el gozo, dice Pablo, gozo. En el Nuevo Testamento se usa 70 veces la palabra griega que aquí es traducida como gozo, dándonos a entender que este es un fruto y tal vez esa es la razón por la cual Pablo lo pone aquí después del amor, que es uno de los frutos o es una de las manifestaciones del fruto más abundante en la vida del cristiano. ¿Qué significa aquí gozo? Bueno, tiene la connotación de un sentimiento de felicidad basado en realidades espirituales. Es un sentimiento de felicidad basado en realidades espirituales. Que el gozo cristiano, que es la manifestación del fruto del Espíritu, es un sentido profundo que el cristiano experimenta de bienestar, lo cual llena el corazón de una persona, especialmente cuando sabe esto, cuando sabe que la relación entre él y Dios está bien, cuando sabe que todo está bien entre él y su juez, entre él y su Señor. Por lo tanto, hermanos, el gozo como un fruto del Espíritu no depende de ninguna circunstancia externa. No depende de si me está yendo bien o me está yendo mal, si tengo adversarios, si con mi familia todo está bien. No depende de nada de eso. Es algo innato en la vida del cristiano.
La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. La Biblia dice que el cristiano se goza con gozo inefable. ¿Por qué? Porque ama a Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice que nos gozamos con gozo inefable porque amamos a Cristo y creemos en Él sin haberle visto. Ya eso nos llena de gozo. Que el que cree en Cristo automáticamente experimenta gozo. Es más, la Biblia dice que el gozo se incrementa en medio de las dificultades. Así que no depende de cuestiones externas. Antes, las cuestiones externas difíciles nos llenan aún de más gozo. Miren lo que dijo Cristo en Juan 16, 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque el gozo se incrementa en la medida que estamos en comunicación, en comunión con Cristo. Y los problemas nos llevan a tener más comunión con Él. Cristo dijo en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y a Él le pedimos más cuando las cosas no marchan bien. Y el gozo, aunque es un fruto del Espíritu, el cristiano es responsable en incrementarlo por la gracia de nuestro Dios. Porque Pablo manda en Filipenses 4:4 diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Es un mandato, regocíjense en el Señor siempre. Y Pablo dice, otra vez os digo, regocijaos. Una tercera manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas es la paz. Paz. ¿A qué se refiere aquí con paz como fruto de la presencia del Espíritu en nuestras vidas? Bueno, esta paz se trata de la tranquilidad de la mente. La tranquilidad de la mente que viene como resultado nuevamente de sabernos reconciliados con Dios. La paz, por cierto, es uno de los primeros frutos de la salvación. La paz es uno de los primeros frutos de la salvación, y al igual que el gozo no depende de las circunstancias externas. Porque el cristiano sabe lo que dice Pablo en Romanos 8:28. ¿Qué sabemos los cristianos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y como yo sé eso, entonces en mí sucede lo que dijo Cristo en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Mi corazón no se turba, porque yo sé que cualquier cosa que venga a mi vida, me guste o no, me duela o no, será usado para el bien de mi alma, para mi bien eterno y para la gloria de Dios. Y por eso no me turbo. Oh, que hay un virus por las calles que mata a las personas. Y al principio todo el mundo experimentaba estrés y todo esto. No, el cristiano es responsable, toma las medidas, pero él no anda estresado como el resto. ¿Por qué? Porque él tiene paz. Y porque él dice, si todas las cosas ayudan para mi bien, el coronavirus ayuda para mi bien. Una cuarta manifestación del fruto del Espíritu es la paciencia. Macrothumia, paciencia.
Y esto se refiere a la disposición para aceptar sin perturbación las situaciones difíciles, dolorosas, irritantes. Paciencia es tolerar longánimamente las ofensas y heridas que otros nos causan. Esta capacidad solo nos la da el Espíritu Santo. No se trata de resiliencia, un término que se usa mucho hoy día. No es resiliencia, no es una capacidad mental que yo voy desarrollando, no es el Espíritu de Cristo en mi vida me lleva a soportar con paciencia las ofensas del resto. Que nosotros imitamos a nuestro Padre Dios, el cual es lento para la ira, como dice Salmo 18:15. Y si somos lentos para la ira es porque somos pacientes. Somos pacientes. Y la Biblia nos llama no solamente a no despreciar, sino a cultivar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Romanos 2:4. Hermanos, la paciencia como fruto del Espíritu nos lleva a dar tiempo, a esperar a que Dios actúe con su gracia, de manera tal que no nos apresuramos a tomar nuestras propias acciones. Pero es que este hermano no ha crecido para nada en santidad, me desespera, no sé por qué los pastores no lo expulsan. Tenemos que tener paciencia. Paciencia. Los creyentes somos llamados a imitar a Cristo, quien es el mejor ejemplo de paciencia. Miren lo que dice Pablo en Efesios 4:1-2. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero no es el soportarse como ese que, me tocó. No lo soporto, pero me tocó. No, dice Pablo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una quinta manifestación del fruto es benignidad. Benignidad. ¿Qué significa esto? Bueno, benignidad o bondad es tratar a los demás con ternura. Difícil. Bueno, fácil para los que me caen bien. Difícil para los que no. Tratar al resto de las personas en el mundo con ternura. Y esto le cuesta mucho a muchos cristianos que defienden la doctrina a capa y espada y son groseros. No se trata, la benignidad no es debilidad, no. La benignidad no es falta de convicción, no. La benignidad es considerar a los demás como a mí mismo. Y eso implica tratarlos con benevolencia. Si no, pruébelo usted mismo. ¿Cuál es su reacción cuando alguien no le trata bien? Bueno, yo quiero que me traten bien. Bueno, eso es lo que el resto quiere también. Así que vamos a ser benignos, vamos a ser bondadosos. Pablo es un ejemplo de lo que es ser benigno. Miren, él era apóstol. Los apóstoles tenían la autoridad suprema después de Cristo por sobre todas las iglesias de la cristiandad en el mundo. Y ellos tenían la autoridad para hablar con voz fuerte. Pero Pablo dice que no hizo eso. En 1 Tesalonicenses 2:7 él dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con
ternura a sus propios hijos. Pero el mejor ejemplo de benignidad es Cristo. Cuando los discípulos estaban regañando a los padres y les decían: oiga, cuiden a sus niños, estamos en el culto, no permitan ni que muevan las pestañas. ¿Cómo así que vienen a acercarse al predicador? El predicador no es cualquiera, es Cristo, es el Hijo de Dios. Ellos vienen y lo están interrumpiendo, y cuando Cristo se da cuenta, Él les dice en Mateo 19:14: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cristo era un hombre benigno, bondadoso. Los pastores, los maestros, los estudiantes del SRL deben caracterizarse por eso, por ser benignos. Cuidado con el uso que le damos a Facebook. Por Facebook hay muchos teólogos del internet, reformados de Facebook, que son una vergüenza para la fe reformada. ¿Cuál es el mandato que nos da Pablo en 2 a Timoteo 2:24? Que los pastores, los siervos, los maestros no debemos ser contenciosos, sino que amables para con todos. No que no tengamos convicciones, pero somos amables. Y una sexta manifestación del fruto es la bondad. Bondad, agathos. ¿De qué trata esto? Bueno, es la compasión, es la dulzura que acompaña la excelencia moral y espiritual de un cristiano. Porque es posible incluso que un creyente manifieste alguna rectitud en su vida moral sin que exprese la gracia de la bondad. Sin que exprese la gracia de la bondad. Y les explico esto con un ejemplo, el ejemplo de José, el esposo de la Virgen María. José era un hombre recto moralmente, pero también era bondadoso, era bueno. Mire, Mateo 1 nos dice que como José era un hombre recto y justo, no podía casarse con María, porque en el estado del desposorio, cuando aún no habían tenido relaciones íntimas, la encontró con que estaba embarazada. Bueno, un hombre recto y justo dice: no puedo. Pero miren lo que dice el verso 19, que como era bueno o bondadoso, procuró no infamarla, y por eso quiso dejarla secretamente. Esto creo que es un ejemplo claro de lo que es ser moralmente correcto, pero acompañado y vestido de la bondad. Que Dios nos dé de su gracia. Una séptima manifestación es fe, pistis. Pero fe en la Biblia también puede ser traducido como fidelidad. Fidelidad. ¿Recuerdan cuando Pablo, dentro de los requisitos para ser pastor, dice que los hijos sean creyentes? Se usa este mismo término griego y el significado es que sean fieles. Que sean fieles. ¿Por qué ese es uno de los frutos del Espíritu? Bueno, porque Dios es fiel. Dios es fiel y Él quiere que sus hijos sean fieles. Y como Dios es fiel, Él nos da sus misericordias y por eso es que no nos consume. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Bueno, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Jesucristo es fiel, y como Él es fiel, Él cumplió con
con su parte en el pacto eterno de redención y vino a esta tierra. Pablo dice en Filipenses 2, 7 al 9, que Cristo se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo hizo eso? Porque Él es fiel. Eso es lo que se espera y es lo que el Espíritu produce en nuestras vidas. Pablo dice que los pastores deben ser hallados fieles, pero no solamente esto. De todo creyente, Apocalipsis 2:10, a todo cristiano, Cristo les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Octava manifestación, mansedumbre, prautes, mansedumbre. Incluye la idea de ser amable, pero ser manso como fruto del Espíritu no se refiere solo a una conducta externa en el trato con las personas. Uno puede ser amable en el trato con las personas y no necesariamente ser manso. Así que no se refiere tanto a una conducta externa en cómo me voy a relacionar con el resto. No se refiere con una disposición natural. Aquí cuando empezaron a venir estudiantes de Bolivia, por la cultura que ellos tienen, la impresión que nos dan es que ellos son muy mansos. O sea, cuando uno los ve, uno dice, wow, estas personas tienen una mansedumbre impresionante. Bueno, no, eso es algo cultural. Por su forma de ser, de hablar, de expresarse, respetuosa, ¿cierto? No se trata de esto. Cuando Pablo habla aquí de la mansedumbre, es una gracia del Espíritu en el alma, profunda, vital, cuya manifestación principal es para con Dios. La mansedumbre, su manifestación principalmente se dirige a Dios. Como un don, como un fruto, como una manifestación del fruto, la mansedumbre es la actitud humilde y amable que permite que el cristiano tenga una sumisión paciente en medio de las ofensas, sin deseo alguno de venganza o de alguna retribución. Pregunto, ¿la mansedumbre será que se aplica a Dios? No. Este es una de las manifestaciones del Espíritu en el cristiano que no se aplican a Dios como Dios, porque Dios en su esencia, en su naturaleza, no puede tener esto. Pero Cristo, en su condición humanada, en su condición como hombre, la Biblia dice que Él fue manso y humilde de corazón. Y nosotros somos exhortados a cultivar esto. Pablo dice en 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y por último, Pablo nos presenta otra manifestación del fruto, que es la templanza. Templanza, encrateia, templanza. ¿Qué es esto? Bueno, la templanza es la capacidad de frenar nuestras pasiones y apetitos carnales. La templanza es la capacidad de frenar las pasiones y apetitos carnales. ¿Será que Dios también tiene esto de la templanza? No, porque Dios no tiene pasiones como las nuestras. Dios no es tentado por nada. En Él no hay nada que frenar. Pero Cristo, en su condición humanada, es el modelo perfecto de la templanza. Templanza se relaciona con el dominio propio.
Que el cristiano, aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo, ejerce el dominio propio. Cristo nunca cayó en las tentaciones de querer hacer o decir algo contrario a la voluntad revelada de nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Pedro dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Somos responsables en cultivar aún más la virtud de la templanza. Y esto nos lleva a nuestro último y más breve enseñanza que nos da Pablo, verso 23a, b al verso 26. Dice él: contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo extrae algunas conclusiones aplicativas. Aquí vienen las aplicaciones vitales de la doctrina del fruto del Espíritu. Lo primero que dice Pablo es: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Que las leyes divinas no castigan, ni condenan, ni reprimen ninguna de estas virtudes, que usted puede practicarlas y cultivarlas y manifestarlas con plena libertad, porque antes la ley de nuestro Dios las exalta, pero que tampoco las leyes de los hombres, por muy malos que ellos sean, condenan que usted sea amoroso, que usted tenga gozo, que usted tenga paz, que usted tenga paciencia. Que no, ellos no condenan esto, antes lo exaltan. Contra esto no hay ley. Así que uno anda en paz y tranquilidad en este mundo practicándolos. Segunda enseñanza y aplicación que nos da Pablo: que los creyentes, entonces, a causa de la presencia del Espíritu y del fruto que automáticamente produce Él, ya no pueden vivir practicando las obras de la carne. Dice Pablo, ¿por qué? Porque cuando estoy en el Espíritu es porque he crucificado esa carne. Cuando estoy en el Espíritu es porque he sido convertido, y por el poder del Evangelio que emana de la cruz de Cristo, el Espíritu Santo ha quitado de mi vida el poder reinante del pecado. Eso es lo que significa crucificar la carne. El pecado ya no reina en mi vida. Aún tenemos que batallar contra el mal, pero él ya no nos gobierna, como hemos visto en la escuela dominical. Así que el cristiano todos los días batalla. ¿Cómo? Usando los medios de gracia. ¿Cuáles son? La lectura de la Biblia, la oración diaria, la adoración congregacional, participar de la cena, la comunión con los santos. Que luego del culto, si vamos a irnos un grupo para compartir juntos y almorzar juntos y estar juntos, es para edificarnos. No es para hablar mal de nadie, no es para murmurar de nadie, es para edificarnos. Y cuando estamos en la comunión de los santos y lo hacemos de una forma santamente, entonces vencemos las obras de la carne. Tercero, el poder del Espíritu Santo, al vivificarnos en la conversión, también nos lleva a andar en este mundo bajo el poder y la influencia santificadora del Espíritu. Él dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y andar por el Espíritu es que el cristiano ya no es carnal, ya no anda conforme a las obras de la carne. Aún en él hay un remanente, pero el cristiano se goza y es animado constantemente a crecer en santificación por el Espíritu Santo.
¿Cómo andamos por el Espíritu en nuestras vidas? Fortaleciendo la producción del fruto del Espíritu. Cristo mismo nos manda a acrecentar el fruto. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y Él allí nos manda a producir fruto. Por lo tanto, la aplicación final de todo esto que hemos visto es, hermanos, hermanas, niños, oremos constantemente para que superemos el estado infantil de nuestra fe, para que crezcamos en nuestra vida de santificación. Oremos con Pablo para que en nosotros también se cumpla esto. Él dice que oraba para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios quiera que esto se cumpla en nuestras vidas. Amigo, yo sé que te estás esforzando posiblemente para producir estas manifestaciones del fruto del Espíritu, pero no puedes. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque tu carne no ha sido crucificada. Tu carne está viva y tu espíritu está muerto. Y las mejores cosas que haces tú, Dios las aborrece. Amigo, yo te animo en el amor de Cristo a que vengas a Él en un acto de arrepentimiento. Confieses delante de Él tu pecado, te declares pecador delante de Él y le supliques su misericordia. Él te perdonará, te dará nueva vida, te llenará del Espíritu y empezarás a ver cómo estos frutos se dan en tu vida. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, gracias por esta palabra bendita y santa que nos has dado el día de hoy. Gracias porque somos motivados por tu Espíritu para revisar si en nuestra vida está este fruto. Si está, es porque somos tuyos. Si no está, es porque aún no te pertenecemos. Y si descubrimos eso, llévanos al arrepentimiento, a la conversión y a la fe. Y si aún la manifestación del fruto es muy pobre, ayúdanos entonces a usar los medios de gracia y que seamos una iglesia llena de creyentes vivos, que fructificamos abundantemente y que te damos la gloria manifestando este fruto glorioso en nuestras vidas. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.